Este video tutorial corresponde a la clase que desarrollamos en conjunto con Franja Morada Tecnológica correspondiente a Análisis Matemático 2. Se desarrollaron temas de dominio en funciones de variable múltiple. En este video tutorial yo transcribí lo principal que se habló y agregué más ejemplos para que quede una información más detallada y de utilidad. Bueno, en esta clase vamos a desarrollar entonces los temas de análisis 2 referidos principalmente a dominio en funciones de variable múltiple. Recordemos que en análisis matemático 1 nosotros estudiamos funciones reales de variable real, de variable simple, de la forma y igual a f de x, donde x pertenecía a los reales e y, la variable dependiente, también pertenecía a los reales. Es decir, que teníamos funciones de la forma de r en r. De un real que le paso x me devuelve bajo algún cálculo a partir de ese real, otro real que es la variable dependiente y. En análisis matemático 2 vamos a ampliar este concepto para variable múltiple. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no le vamos a estar pasando un único escalar a la función, sino que le vamos a pasar un conjunto ordenado de reales donde cada uno de los elementos constitutivos de ese conjunto ordenado de reales van a conformar su variable múltiple independiente que va a ser del tipo vectorial. Entonces ahora x va a ser de la forma un vector de n componentes, tal que bajo la expresión analítica de la función nos devuelva otro conjunto ordenado de reales correspondiente que va a ser el vector dependiente y o y. Entonces tenemos que x vector va a pertenecer a Rn y y o y vector va a pertenecer a Rm. Entonces, en el caso más general vamos a hablar de funciones vectoriales de variable vectorial de la forma f de Rn a Rm. Le paso un conjunto ordenado de n reales y me devuelve un conjunto ordenado de m reales. Entonces, el vector de la variable independiente van a ser x ordenado de x1 a xn, y de la variable dependiente me va a devolver para cada conjunto ordenado de n elementos de x, me va a devolver un conjunto ordenado de m elementos de y de esta forma. Entonces, como decíamos, en el caso más general se trata de funciones vectoriales de variable vectorial. Particularmente va a haber algunas combinaciones de números de variables, tanto independientes como dependientes, que van a resultar de interés por su aplicación con cierta regularidad, que vamos a verlo mucho en distintas materias de aplicación, y por eso se concentra la mayoría de las veces el estudio de las definiciones, de los conceptos, sus aplicaciones relacionados a estos valores particulares de los conjuntos de partida y de llegada en cuanto a su dimensión. ¿Cuáles van a ser estos casos de interés particular? Vamos a tener las funciones de R2 a R1 y de R3 a R1, es decir que vamos a pasar un par ordenado de números reales de la forma xy y me va a devolver un único escalar z. O con un poco menos de frecuencia, pero también vamos a tener funciones de la forma que le vamos a pasar una terna ordenada de números reales de R3 entonces, y nos va a devolver un único escalar o real perteneciente a R, R1. De la forma, por ejemplo, simbólicamente w igual a f de x y z. Tales funciones que le pasamos variable vectorial y nos devuelven un número real solo, es decir, una variable escalar, van a llamarse por lo mismo campos escalares. Y son expresiones matemáticas que sirven para modelar muchas situaciones físicas, como por ejemplo un campo de temperaturas, un campo de distribución de masa o cualquier otra cantidad escalar que esté referida como una función, por ejemplo, de coordenadas espaciales. Siguiendo entonces con la particularidad de ciertos casos que son de utilidad en las aplicaciones, tenemos las funciones de R1 a R2. Fíjense que lo único que estamos haciendo es ya ponerle valores particulares a los subíndices, los superíndices n y m que habíamos visto en la definición general de función vectorial de variable vectorial, para ciertos casos de interés, como decíamos, que aparecen en las aplicaciones. Entonces vamos a tener la expresión de las ecuaciones paramétricas, donde particularmente nos interesa esta combinación de R1 a R2, es decir, que son funciones donde le paso un escalar, es decir, un real simple, y me devuelve un par ordenado de números reales. Por ejemplo, cuando tenemos la descripción paramétrica de una curva en plano, que podemos haber visto en geometría analítica,
donde tenemos que y es igual a una función f sub 1 de la variable independiente x, pero también hay otra variable dependiente que es z, que también depende de esa variable independiente x a través de una ley de asignación simbolizada mediante f sub 2. Es decir, tenemos dos funciones escalares, serían como 2 de análisis 1 igual a f de x, pero que cada una de ellas nos da una variable independiente distinta. f1 nos devuelve y o y y f2 nos devuelve z. Por lo tanto, tenemos una función de R1 a R2, ecuación paramétrica. Así quedan descritas, por ejemplo, las ecuaciones paramétricas de las curvas planas en el plano cartesiano, en R2. Luego vamos a tener de interés ciertos campos ya vectoriales, es decir, más generales, como lo que hemos definido como función vectorial de variable vectorial, donde esperamos obviamente múltiples valores de múltiples escalares en el conjunto de partida y múltiples escalares en el conjunto de llegada. Particularmente son de interés las funciones de R2 a R2, donde tenemos dos variables independientes que bajo sendas funciones, en este caso G1 y G2, nos devuelven dos variables dependientes, en este caso simbolizadas como X y Y. Esto corresponde a los mapeos del plano, por ejemplo, donde cada punto del plano cartesiano se transforma en otros puntos de otro plano cartesiano relacionado con el primero. Por ejemplo, podríamos ver un par de ejes V y tener alguna curva o sección o sector o subconjunto de ese plano cartesiano de V que se transformara en una correspondencia con puntos, curvas o áreas en el plano XY. Es decir, tendríamos una relación que se conoce comúnmente como un mapeo en el plano de dos dimensiones. Y algo similar, extendido a una dimensión más, serían las funciones de R3 a R3. Nosotros en particular, estas funciones nos van a interesar los campos vectoriales, donde a cada punto del plano V le asigno un vector de dos componentes, XY, por ejemplo, a cada punto de un espacio de tres dimensiones, W, le asigno otro vector de tres componentes, XY, Z. En este caso, de R3 a R3, no quiere decir que necesariamente tengan que ser iguales, como hemos visto, es de Rn a Rm. Estamos viendo casos particulares que son de interés en las aplicaciones, por lo menos que vamos a ver con más asiduidad. Y muchas veces, entonces, los conceptos que se van a definir a lo largo del curso de Análisis Matemático 2 van a hacer uso de este tipo de funciones en particular para ilustrar. Entonces, en este caso, campos vectoriales como, por ejemplo, el campo gravitatorio, el campo eléctrico, el campo magnético, el campo de velocidad de un flujo de un líquido que circula a través de una tubería, todos esos casos van a comprender ejemplos de campos vectoriales. Nosotros, por ejemplo, podemos tener la superficie de la Tierra, donde al estar a cierta distancia del centro de la Tierra, al estar en la superficie, experimentamos una fuerza que es directamente proporcional a la masa terrestre, directamente proporcional a nuestra masa e inversamente proporcional al radio al cuadrado, la distancia al cuadrado que nos separa, que sería el radio de la Tierra. Entonces, esa fuerza dada por la ley de gravitación universal de Newton para la física clásica, nosotros vamos a encontrar que en cada punto de la superficie terrestre que nosotros nos encontramos experimentamos un vector G, que es el campo gravitatorio. Obviamente, si vamos más arriba, vamos a experimentar una fuerza menor por el decrecimiento de la ley de gravitación con el inverso al cuadrado. Entonces, si estamos en una altura mayor, obviamente que el G aquí va a ser más chico, ¿sí? Porque hay una relación inversa al cuadrado con la distancia. Pero lo importante es que en cada punto que nosotros estemos, vamos a, obviamente, acá referido a coordenadas radiales, este vector G va a depender de las ternas, supongamos si lo vemos en cartesiano, que no sería el sistema coordenado más adecuado para este caso, pero nosotros tendríamos que para cada valor de X, de Y y de Z, tendríamos un valor de G. Acá, bueno, yo les puse como variables independientes W para llamar X, Y y Z a las variables dependientes. Lo importante es que veamos que hay funciones que nos devuelven un vector a partir de pasarle las coordenadas vectoriales, por ejemplo, de un espacio, refiriéndonos al plano cartesiano en R2, por ejemplo, o al espacio cartesiano en R3. Tales funciones van a ser los campos vectoriales y nos van a modelar muchas situaciones de interés en la física y en la ingeniería. En el análisis matemático de variable múltiple, puntualmente lo que se ve en esta materia, que es análisis matemático 2, se estudian básicamente los mismos conceptos que ya hemos visto en cálculo de una variable o análisis matemático 1.
Básicamente todo estructurado alrededor del límite, derivada, integrales, etc. Pero a la vez se van a extender estos conceptos para el caso de variable múltiple, es decir, qué va a representar un límite de una función de variable múltiple, qué va a ser una derivada de una función de variable múltiple, cómo se va a definir y cómo se van a calcular las integrales de una función de variable múltiple. En muchos aspectos van a ser las mismas definiciones extendidas a una función de más variables independientes y que nos devuelve más de una variable dependiente vistas como variables escalares. Obviamente si las vemos como vectoriales, como hemos definido el caso general, vamos a tener una única variable independiente que es un vector y una única variable dependiente que es otro vector, de n y m componentes respectivamente. Pero, como decíamos, más allá de la simple extensión de los conceptos a variable múltiple, a más de una variable, tanto independiente como dependiente, el mismo hecho de agregar más variables va a hacer que los conceptos extendidos empiecen a tener ciertas particularidades que definen características o, como decimos, particularidades propias del enfoque o del hecho de estar trabajando con funciones de múltiple variable. Por lo cual, no es solamente la simple extensión de los conceptos a más de una variable, sino que van a aparecer ciertas particularidades que por la simplicidad de la variable, de la monovariable que corresponde a lo visto en análisis matemático 1, no aparecían. Entonces vamos a tener particularidades que son propias del análisis de variable múltiple. En el caso de dominio de funciones de variable múltiple que vamos a desarrollar en esta clase y lo que nos interesa puntualmente, tenemos que tener en principio, como habíamos dicho, la mayoría de los conceptos los vamos a aplicar a campos escalares, funciones de R2 a R1 o de R3 a R1. Es decir, le pasamos un par ordenado de reales, nos devuelve un único real, o le pasamos una terna ordenada de reales, nos devuelve un único real. Puntualmente, en este tema, nos vamos a enfocar fuertemente en las funciones de este tipo, donde tenemos campos escalares de dos variables independientes, de la forma z igual a f de x y. A lo sumo podrá haber algunos que aparezcan, que vamos a ver, de tres variables independientes de la forma w igual a f de x y z. ¿De qué se trata el dominio? Bueno, es el mismo concepto que nosotros ya tenemos de conocimientos previos, del seminario de ingreso universitario, de lo que hemos visto en el nivel medio, de lo que hemos trabajado en las primeras unidades de análisis matemático 1, cuando vemos los conceptos relacionados a funciones. El dominio son básicamente todos los valores que se le pueden pasar a la variable independiente de una función, de modo tal que la expresión analítica de la misma puede calcularse bajo el conjunto de interés, en nuestro caso los reales, y bajo las restricciones de la matemática. Por ejemplo, nunca vamos a poder dividir por cero independientemente de que estemos en funciones de variable real, en funciones de variable compleja, etc. Las restricciones que nosotros ya conocemos son las mismas que van a extenderse o que van a aparecer aquí, que son aquellas que implican la no existencia de la división por cero, como decíamos, el tema de que no vamos a poder tomar logaritmo cuando estamos en reales sobre argumentos negativos ni desde ya nulos. El argumento el logaritmo de 0 no existe. Esas particularidades que ya vamos a repasar son las mismas que había para lo que conocíamos hasta ahora de variable simple, que se va a repetir para variable múltiple. Supongamos que tenemos una función de dos variables independientes de la forma z igual a f de x y, que es la que nos vamos a manejar principalmente. Tenemos que en cierta región del espacio de tres dimensiones vamos a tener que esta expresión analítica z igual a f de x y va a describir cierta porción de una superficie ladeada en el espacio de tres dimensiones, de modo que si este es el eje z, este es el eje x y este es el eje y estamos en el primer octante del espacio de tres dimensiones cartesianas, vamos a poder proyectar dicha superficie como si la viésemos desde aquí arriba, proyectarla sobre el plano XY, que es el de las variables independientes, las dos variables independientes de XY, de modo que podríamos ver como que hace una sombra si la iluminásemos desde arriba, y esta región que surge, este sombreado que surge sobre el plano XY, que corresponde con la proyección de la superficie descrita analíticamente por z igual a f de XY, va a ser su dominio. Entonces nosotros tenemos que saber, para una función determinada, supongamos que la función fuese simplemente este casquito, descrita por alguna expresión analítica, nosotros queremos saber cuál es su dominio. Entonces, no es que yo voy a poder pasarle un par xy que esté por aquí, con estas coordenadas, o que esté por allá, con este valor de y
hacia allá extendiendo el eje negativo de las x con ese valor de x, porque obviamente se extiende una vertical aquí pasando por estos puntos, no corto en z a ningún punto de la gráfica, porque la gráfica sería solamente esta parte que tenemos aquí, descrita por alguna expresión analítica determinada. Entonces estos puntos no pertenecen al dominio de la función porque caerían por fuera de su sombra, por fuera de la sombra de la superficie esta que está aquí, que es el gráfico de nuestra z igual a f de x, y. Estos puntos no pertenecerían al dominio. Por lo tanto, si yo tomo un punto de aquí, trazo una paralela al eje z, ahí cortaré a la gráfica en este punto que será su imagen. Si esto es el punto x0 y sub 0, entonces esto será z de x sub 0 y sub 0. Entonces puedo decir que este punto sí pertenece al dominio de la función. Nuestro interés ahora en estos ejercicios que vamos a analizar de dominio de funciones es poder determinar de forma analítica cuál es la expresión que describe esta región, este sombreado del plano cartesiano que contiene a los pares x y y, que yo puedo pasarles a esta expresión analítica para que me devuelva un valor de z válido. Comencemos analizando este ejemplo que tenemos aquí para ilustrar el concepto. Supongamos que tengamos esta función z igual a x cuadrado más y cuadrado, dividido todo eso la raíz cuadrada de x cuadrado menos y. ¿Qué particularidad vamos a tener aquí? Tenemos un denominador y como nosotros ya sabemos de la determinación de dominios de funciones de variable simple y en general para toda la matemática, al no existir la división por cero, no vamos a poder darle valores a las variables que estén presentes en el denominador, que en este caso son ambas, x y y, tales que ese denominador se anule y por lo tanto nos queda una división por cero que no está permitida. A la vez tenemos una raíz de índice par, una raíz cuadrada, cuyo radicando no puede ser negativo. Entonces nosotros vamos a plantear una expresión analítica, matemática, que en general va a ser una desigualdad, que nos va a permitir, en base a las restricciones estas, obtener los pares de x e y que cumplan con estas condiciones, es decir, que no caigan dentro de estas restricciones. Si nosotros planteamos el radicando de ese denominador, x cuadrado menos y, mayor a 0, vamos a, con el mayor, impedir que sea 0, entonces no vamos a tener la división por 0. Y al poner mayor y no menor a 0, fíjense que no hay ni mayor igual ni menor igual, entonces eso nos descarta el 0 y no tenemos la división. Ya queda esta parte descartada que vayamos a tener una división por 0. Y luego tenemos el hecho de que al ser mayor a 0, ese radicando va a ser positivo, entonces la raíz de índice par, en este caso raíz cuadrada, se va a poder tomar sobre un radicando positivo y vamos a tener como resultado una raíz cuadrada válida en los reales. Entonces, esta desigualdad es la desigualdad que nos expresa las condiciones impuestas, estas dos que acabamos de mencionar. Resolviendo, simplemente vamos a despejar, pasando el término menos y al otro lado, nos va a quedar x cuadrado mayor a y, que si lo leemos de derecha a izquierda, nos va a decir que y es menor a x cuadrado. Lo que va a pasar en todos estos ejemplos es que vamos a tener que tener en cuenta el hecho de que siempre va a haber una ecuación asociada a las desigualdades que estemos viendo y tenemos que identificarla. En este caso es un ejemplo muy sencillo porque es una típica parábola con ramas hacia arriba y que pasa por el origen, por 0, 0 y igual a x cuadrado. Pero en otros casos vamos a tener que repasar un poco las ecuaciones de cada una de las curvas que conocemos, la recta, la parábola, las cónicas en general, para poder interpretar cada una de las expresiones analíticas que van a estar delimitadas por fronteras que van a corresponder con curvas del plano, curvas planas en el plano cartesiano en R2 para estas funciones de dos variables independientes. Fijémonos que en este caso nos dice, bueno, menores a x cuadrado, es decir, la parábola igual a x cuadrado, la ecuación asociada va a ser la frontera. Como el signo es de menor y no incluye el igual, los propios puntos de la parábola, si estuviésemos en los puntos de la parábola, en esos puntos, y es igual a x cuadrado. Como nos dice menores, va a tener que ser puntos que no estén sobre la parábola, en este caso los que están hacia abajo. Por lo tanto, toda la región del plano cartesiano que está desde la parábola y igual a x cuadrado hacia abajo, van a corresponder a pares. Por ejemplo, cualquier punto tomado sobre ese sombreado, como por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el menos 1 en y, entonces tomamos menos 3 en x, menos 1 en y, este punto de aquí, menos 3 en x, menos 1 en y, es un punto que está dentro de esta región sombreada, menores valores de y menores a x al cuadrado. Fíjense que si x menos 1 lo elevamos al cuadrado, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo, y y, que es menos 3, es menor a 1 positivo. Entonces comprobamos que se trata
de un punto válido de la región del plano que cumple con esta expresión analítica. Son todos los puntos del plano cartesiano tales que la coordenada y es menor a la coordenada x elevada al cuadrado. En este caso nosotros tenemos que menos 3 es menor a menos 1 al cuadrado. Por lo cual es correcto que esta sea la región del plano sombreado y no la que está por arriba de la parábola. De este modo hemos determinado el sombreado, el subconjunto de puntos del plano cartesiano XY que corresponden al dominio de esta función que analizamos mediante este ejemplo ilustrativo. En la siguiente parte del video tutorial vamos a comenzar a desarrollar, como hicimos en la clase, ejercicios de la guía de trabajos prácticos de análisis matemático 2 para ilustrar en cada uno de los casos los detalles y características que tenemos que tener en cuenta para determinar en forma correcta los diversos fórmulas.